Bien, un saludo para todos y todas quienes vean este video que es auxiliar, que es complementario de las clases que el profesor Marcelo Ferreira está desarrollando en el marco de la diplomatura en Derechos Humanos. Es un aporte simplemente para contextualizar, para profundizar en la contextualización que ya viene desarrollando el profesor y se sitúa básicamente en lo que se define como la transición del feudalismo al capitalismo en la sociedad europea. Para comenzar, lo que quería es compartir un breve fragmento de una obra denominada El discurso sobre la dignidad humana, escrita por un filósofo humanista italiano llamado Giovanni Pico della Mirandola en el año 1486. Este trabajo fue denominado por autores posteriores como el Manifiesto del Renacimiento. Esto es una declaración de principios, de propósitos del programa, de ese movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI. En ese trabajo, Giovanni Pico della Mirandola, en un fragmento, reelabora en un pasaje el mito de la creación del Génesis y sostiene lo que les voy a leer eh, ahora y luego, por supuesto, compartimos el texto. Me parece que vale la pena detenerse en este escrito porque en unas 15 o 16 líneas presenta de manera muy sustanciosa un clima de época, un espíritu de época y por otra parte un nuevo ser humano que está emergiendo, ¿no? Me refiero fundamentalmente al ser humano, al hombre de la modernidad. Pico de la Mirándola dice: Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. No te he hecho celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores, que son divinas, ¿no? Este texto, insisto, es representativo de una época, anuncia al hombre, al ser humano de la modernidad. Está escrito justamente en los albores de esa modernidad, en el marco de lo que convencionalmente se denomina el pasaje entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Inicia lo que se conoce como la modernidad europea, que en definitiva es nuestra colonialidad, ¿no? Y no solamente nuestra colonialidad, porque estamos hablando del año 1486, a punto de iniciarse el proceso de conquista y colonización de América, sino también que anuncia lo que va a ser el proceso expansivo en décadas y siglos subsiguientes hacia el Extremo Oriente y el conjunto de África. Ese ser humano eh, es aquel que está representando, ese sujeto histórico es aquel que está representando a Giovanni Pico della Mirandola en esas 15 o 16 líneas, escribiendo desde Florencia justamente, el epicentro del Renacimiento, el lugar en donde desarrollaron sus obras artistas como Leonardo, este, como Miguel Ángel, como Botticelli, como Donatello, que recibieron el mecenazgo de los Medici, ¿no? La familia paradigmática de banqueros, de comerciantes
de esa ciudad del Mediterráneo europeo, de la península itálica, que era por esos tiempos el centro comercial más importante, ¿no? Luego, por supuesto, a partir justamente del descubrimiento, entre comillas, y luego de la conquista y colonización de América, el eje comercial va a virar hacia el Atlántico, pero por esos tiempos están representando ese espíritu, que es un espíritu que tiene que ver con la nueva época que se está anunciando. ¿Y cómo es el ser humano, cómo es el sujeto histórico que anuncia a través de su discurso Giovanni Pico de la Mirándola? Bueno, claramente es un sujeto histórico cuya naturaleza no está definida, que tiene libre albedrío, a partir de que con su autonomía, en definitiva, y dependiendo de su voluntad y de su acción, podrá degenerar hacia el sitio de las bestias, hacia digamos, hacia las instancias inferiores, o podrá regenerarse hacia instancias superiores que son las divinas. En definitiva, el destino de cada uno de los humanos, de este sujeto en realidad que representa Giovanni Pico de la Mirándola, tiene que ver con la posibilidad de ascender socialmente, de acceder finalmente a la dignidad humana a partir de su capacidad de raciocinio, a partir también de su inteligencia, ¿no? También, por supuesto, estarán quienes desciendan en esa jerarquización. Ahora lo vamos a ver en el marco de qué proceso histórico. En definitiva, el sujeto de la modernidad es un sujeto que puede otorgarle sentido a la vida, a las relaciones sociales, a su entorno natural. Es un sujeto que observa así, pero observa desde el centro, de puesto en el centro del mundo, ¿no? Dice la divinidad, para que observes, pero para que también a partir de tu trabajo transformes, ¿no? Podés vos también transformar esa realidad. Es un pensamiento claramente rupturista para lo que tenía que ver con el pensamiento hegemónico de la época, que el profesor Marcelo Ferreira ya estuvo desarrollando. Es un pensamiento que inaugura una transición hacia un sujeto autónomo, libre, racional, que va a poner en cuestión el propio orden social. El orden social va a ser concebido como artificial. En todo caso, el orden que nos rige es una creación humana y por tanto puede ser transformada. Lo mismo que la naturaleza. La naturaleza no solamente puede ser observada, puede ser comprendida, puede ser luego puesta al servicio de los seres humanos a partir del desarrollo científico tecnológico, cada vez de forma más agresiva, cada vez más en función de las necesidades materiales del hombre, pero sobre todo en función de los procesos de acumulación y de las ganancias. Eso es lo que va a estar sucediendo en los siglos posteriores, porque en definitiva estamos hablando del inicio de lo que en términos estructurales justamente se denomina la transición del feudalismo al capitalismo. Giovanni Pico de la Mirándola está exponiendo ese espíritu de época, está anunciando justamente ese proceso histórico, social, económico que comienza a desplegarse hacia fines del siglo XV y que luego despegará, insisto, con el proceso de conquista y de colonización de nuestros continentes como uno de los factores fundamentales. Hablamos del feudalismo, hablamos del capitalismo, necesitamos definirlos. Para eso vamos a utilizar un recurso heurístico que son los tipos ideales, que en realidad son recursos analíticos que refieren a modelos teóricos en los cuales se seleccionan rasgos principales, ¿no? Son tipos ideales que luego hay que constatar con esa herramienta cómo se cumplen en los distintos tiempos y en los distintos lugares, ¿no? Pero nos sirven como para definir los rasgos centrales en este caso de estos dos modos de producción. El feudalismo es un modo de producción básicamente agrario. ¿Qué significa esto? Que tanto las actividades económicas, por tanto los recursos que permiten la reproducción de la vida humana, las principales actividades económicas, esto es la agricultura y la ganadería, como la propia población, por obvias consecuencias, se concentran en el ámbito rural, ¿no? Más del 90%
de la población en el modo de producción feudal, 90-95%, vivía en el ámbito de lo rural. Por eso es un modo de producción agrario, están las principales actividades económicas desarrolladas en ese ámbito y están la principal cantidad de población, la enorme mayoría de la población en ese ámbito. Por tanto, si es un modo de producción agrario, el principal factor productivo va a ser la tierra. Y no solamente la tierra va a ser el principal factor productivo, sino además va a ser el principal factor en términos de la distribución del poder social, ¿no? Quien posea la tierra va a tener obviamente mayor capacidad en el marco de la interrelación, de las interrelaciones sociales. En la tierra va a definir la pertenencia en términos estamentales. Están quienes las posean y quienes no posean las tierras. Em, quienes poseen las tierras, por supuesto los terratenientes, van a conformar la nobleza, la aristocracia feudal, los señores, ¿no? Distintas formas de denominar a este grupo social. Y aquellos que no poseen las tierras van a ser los campesinos. No todos los señores ni todos los campesinos tenían la misma función en la sociedad ni tenían las mismas formas de reproducirse. Estaban los nobles, terratenientes, guerreros, militares, estaban los nobles que formaban parte de la iglesia, los eclesiásticos. Y luego entre los campesinos también se pueden distinguir los campesinos libres de los siervos. Como la tierra era el principal factor productivo y además principal fuente de poder, de prestigio y de riqueza, lo que hacían estos señores, estos nobles, estos terratenientes del ala militar eran conquistar o pretender conquistar nuevas tierras en forma constante, continua, las guerras, ¿no? Eso les daba más poder. Por eso era la nobleza guerrera, justamente porque tenían ejércitos propios y estaban en situación permanente de expansión, ¿no? Entre los campesinos, decía, se distinguen los campesinos libres, que en principio podían tener alodíos, que eran pequeñas extensiones de tierras y tenían libertad de movimiento, pero en términos sustanciales su situación no se diferenciaba demasiado, sobre todo en términos de la calidad, las condiciones de vida de los siervos. Los siervos justamente no tenían estas posibilidades, no tenían libertad de movimiento, estaban adscriptos a la tierra, esto es, cuando los señores heredaban las tierras, heredaban, además de los bosques, los ríos, los recursos naturales, los lagos, los bienes inmuebles que hubiesen en esa tierra, también heredaban a los siervos, ¿no? En una relación que se perpetuaba por generaciones. Si yo era siervo, seguramente mi padre lo había sido, mi abuelo también, y lo será en mi hijo y lo será también mi nieto. Eran situaciones consuetudinarias que se iban reproduciendo a lo largo de las generaciones. Esos siervos vivían en esa tierra, no tenían libertad de movimiento, debían fidelidad, obediencia y servicio a los señores feudales. Y además, por supuesto, el pago de tributos, ¿no? Podían usufructuar sus tierras, vivir allí, tenían sus medios, sus herramientas, sus materias primas, podían vivir allí, pero debían obedecer a ese señor, le debían obediencia, fidelidad y servicio, como decía. Los campesinos libres, bueno, podían tener tierras propias, sí, o podían arrendar las tierras de esos señores, y en ese caso les debían una renta, ¿no? Debían pagar una renta justamente por el arrendamiento. Pero insisto, su situación no era sumamente diferente, no era sustancialmente diferente de lo que podían ser aquellos que vivían en servidumbre. Entre el estamento de los nobles, en el estamento feudal, también habían jerarquías en función justamente de la capacidad de posesión de tierras y del poder bélico, ¿no? Los señores, decíamos, tenían ejércitos, los siervos eran convocados, por supuesto, a formar parte también para el caso que fuese necesario, y lo que habían eran relaciones de vasallaje entre los señores. Por lo tanto, los señores más poderosos protegían a los señores que tenían menos capacidad de defenderse, que por supuesto en ceremonias específicas, ceremonias de homenaje, también debían fidelidad a esos señores. En definitiva, esa nobleza estaba estructurada de manera
jerárquica con relaciones feudo-vasallísticas hasta llegar a la pirámide en donde se ubicaba el rey. Pero el rey en principio era un primus inter pares. Todos eran señores, obviamente había una referencia que era ese rey, al cual todos debían obedecer, aunque en la práctica siempre existían tensiones entre esos señores y los propios monarcas, ¿no? La iglesia cumplía un rol particular. Sí eran terratenientes, por supuesto habíamos dicho, pero eran terratenientes que tenían el privilegio de acceder a la cultura letrada y por tanto tenían el acceso al conocimiento y por tanto tenían el acceso a las sagradas escrituras y por tanto podían interpretar la voluntad divina y el plan providencial que ella tenía para el conjunto de la humanidad, para el conjunto del universo. Ese era un poder sustancial que tenía la nobleza eclesiástica, además del poder terrenal, además de ser terratenientes. Y a partir de ese poder, obviamente justificaban el orden social que usufructuaban, ¿no? Entonces predicaban que los humanos habían sido creación divina, por supuesto, pero que la divinidad había creado tres tipos de seres humanos, ¿no? La teoría de los tres órdenes o de los tres estamentos, ¿no? Aquellos que se dedicaban a guerrear, por tanto a proteger las fronteras de los reinos y a expandirlas, ¿no? Sobre todo de aquellos infieles. Luego aquellos que se dedicaban a orar y podían interpretar, insisto, la voluntad divina y salvar las almas o anunciar la salvación de las almas a partir de los dictámenes, los dictados que tenían respecto a la forma de comportarse socialmente, y aquellos que se dedicaban a trabajar, aquellos que tenían que con sus trabajos sostener a estos dos sectores. Esa es un poco la teoría de los tres órdenes que justificaba el orden estamental, el orden estático, el orden inmóvil, el orden cerrado, que tenía que ver justamente con estas formas feudales de reproducción de la vida social. Existían ciudades, por más que no tenían mayor desarrollo en su mayoría, que también estaban bajo las relaciones feudales, ¿no? Las ciudades también debían atender al poder señorial, aunque si eran ciudades con relativa importancia, que estaban articuladas en circuitos comerciales de mayor dinámica, podían tener sus propias formas de gobierno. En las ciudades vivían los comerciantes. Hay que decir que la economía feudal era una economía autosuficiente, ¿no? Una economía cerrada. Las unidades productivas trataban de abastecerse a ellas mismas. Los intercambios eran de muy menor intensidad, de muy menor desarrollo, pero aún así existían ciudades que articulaban rutas comerciales, las más importantes por supuesto las que podían desarrollarse en las rutas comerciales internacionales. En esos casos podían tener ligas de comerciantes, como por ejemplo las ligas hanseáticas, las guildas, que en definitiva eran formas de asociación de estos comerciantes que podían llegar a gobernar en esas ciudades, por supuesto, bajo la soberanía del señor feudal, ¿no? Y también existían los gremios de artesanos que desarrollaban sus tareas de manera absolutamente regulada. Esto es, regulada en términos de el tipo de producción, la cantidad de producción, la forma de producción, de comercialización. Tenían aprendices que hacían, por supuesto, carreras, tenían gremios. La vida estaba absolutamente regulada y se reproducía generación tras generación sin mayores cambios. En el seno de esas ciudades, por supuesto, va a surgir esa burguesía mercantil, esa burguesía comercial, esos sectores que van a acumular dinero, van a prestar, los prestamistas bancarios que van a de alguna manera desarticular este sistema feudal. Florencia va a ser una de esas ciudades, insisto, que luego va a quedar de alguna manera eclipsada por el desarrollo del comercio atlántico.
Describimos el feudalismo, describimos más brevemente el capitalismo porque es el sistema bajo el cual nosotros vivimos y tenemos más conocimiento por la propia práctica. También en términos de tipo ideal, planteando 3 o 4 rasgos en este caso de manera bastante más breve, porque el video está siendo un poquito más largo de lo que inicialmente pensaba. El capitalismo es un modo de producción en el cual uno de los rasgos centrales es que los medios de producción están en manos privadas, ¿no? En este caso, la tierra como principal medio de producción, pero también, por supuesto, ya se ha desarrollado en el capitalismo la industria, bueno, las fábricas, las maquinarias, las herramientas, las materias primas, la propia tierra, la disponibilidad misma del dinero que va a ser utilizado en el marco del proceso productivo, el capital financiero, la propia comercialización, las grandes cadenas de comercialización están en manos privadas. Fundamentalmente los medios de producción para sintetizar y también los medios de distribución social están en manos privadas. A partir de la posesión o no, así como habíamos dicho, la posesión o no de la tierra, en este caso la posesión o no de los medios de producción, definen la inserción social de cada uno de los sujetos, de los colectivos. Por tanto, aquellos que posean, que sean propietarios de los medios de producción, van a conformar la clase capitalista o burguesa, y aquellos que no posean medios de producción y que solo posean para reproducir su propia existencia, su fuerza de trabajo, van a conformar la clase trabajadora o el proletariado. En este caso, las actividades económicas, que ya no son solamente las agrícolas, sino también las que se desarrollan en el ámbito de lo urbano, van a tener como finalidad la producción de valores de cambio, ¿no? Yo decía antes que en el feudalismo la prioridad era la producción de valores de uso para reproducir la propia existencia. También existían los valores de cambio, pero aquí en el capitalismo la producción es básicamente para producir valores de cambio que se van a justamente intercambiar en el mercado con un objetivo central que es obtener ganancias, que es el medio para acumular más capital, ¿no? El dinero que se invierte en el proceso productivo, que aquel que lo invierte lo hace con la finalidad de, al finalizar el ciclo, tener más dinero. Esto es el dinero invertido en forma de capital, ¿no? El dinero que se consume en función de obtener bienes de consumo para reproducir la propia existencia individual o familiar, sino el dinero que se utiliza para, pasando por el proceso productivo, al finalizar el mismo proceso, se obtiene más dinero y finalmente se obtiene ganancia que luego se va a acumular y va a acrecentar el capital. Para eso, la burguesía va a disponer de los medios, pero además va a disponer del conocimiento, ¿no? Va a desarrollar la ciencia, la técnica. Bueno, hay una famosa frase de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista que plantea que en el capitalismo todo lo sólido se desvanece en el aire, en el instante, digamos, en instantes, ¿no? Es un proceso permanente de producción de conocimientos, de innovación tecnológica, al servicio justamente de poder aumentar la productividad, aumento de productividad que permita ganar más espacios, ganar más presencia en el mercado para permitir mayores ganancias, para finalmente acumular cada vez más capital. Hay una contradicción central allí, que aquel que trabaja, que es justamente el proletario, que solamente puede vender su fuerza de trabajo, en un intercambio que en principio se presenta entre iguales. La concurrencia al mercado es presentada como un encuentro entre aquel que posee medios de producción y quiere comprar fuerza de trabajo y aquel que no posee medios de producción y quiere vender su fuerza de trabajo. Parecería una relación contractual entre pares, entre personas o entre sujetos sociales de igual poder, cuando claramente no lo es. Pero bueno, ahí hay velada una forma de dominación, ¿no? Y cuando este sujeto proletario vende su fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo se realiza en el marco del proceso productivo, recibe un salario que nunca es equivalente al valor que genera. De ahí es que se genera un plusvalor. El capitalista sí paga por un salario, por el consumo de la fuerza de trabajo, pero esa fuerza de trabajo genera más valor de lo que ha producido. Ese plusvalor
lleva justamente al incremento del capital, a la acumulación, y en ese trabajo que realiza justamente el proletario, incrementa el poder del capital que luego se va a volver sobre sí mismo, ¿no? Hay una relación de explotación, pero está velada. Aquí la extracción del plusproducto está velada en el marco de una transacción que es presentada como una transacción justamente entre individuos libres, iguales, con libre albedrío que se encuentran en el mercado. En el feudalismo la extracción del plusproducto era, digamos, a partir de la fuerza extraeconómica, de una fuerza extraeconómica, a partir del poder que los señores tenían sobre sus siervos o eventualmente sobre el campesinado. Bueno, esto da cuenta cómo se pasa del feudalismo al capitalismo. Bueno, básicamente hay una instancia fundamental que tiene que ver con el proceso de acumulación originaria, que depende cuáles sean los autores de referencia, serán narrados de manera distinta. Y no solamente de manera distinta, incluso de manera antagónica, porque si uno abreva en las fuentes del liberalismo y tomamos a John Locke como el principal intelectual, ¿no? Digamos, un intelectual de valía, nacido en el siglo XVII en Inglaterra, padre del liberalismo económico y político, pero médico, filósofo, epistemólogo, economista, teórico de la política, del Estado y demás. Bueno, si uno toma a John Locke, en realidad el proceso de acumulación originaria se dio porque, estoy citando muy rápidamente su capítulo quinto sobre la propiedad del segundo ensayo sobre el gobierno civil, individuos abnegados, industriosos, trabajadores, tomaron de lo común en un hipotético estado de naturaleza, punto de partida, que va a llevar a la civilización humana, en ese hipotético estado de naturaleza en la cual la divinidad o las propias leyes naturales, si no interviniese la divinidad, las propias leyes naturales, la propia razón, permitía a los humanos para poder reproducirse, tomar del común lo que estaba disponible para todos, y apropiárselo de manera particular justamente para poder seguir viviendo. Bueno, hubieron humanos que a partir de su trabajo tomaron del común, aunque había un límite claramente que era, podíamos tomar del común aquello que íbamos a consumir. O en todo caso podíamos tomar del común lo que teníamos como capacidad de trabajo. Había un segundo límite, pero nunca podíamos tomar del común. Ponen ejemplos en general siempre bastante sencillos. De un árbol de manzanas podíamos tomar las manzanas que podíamos consumir, ligado a la capacidad de trabajo que teníamos, pero nunca podíamos tomar más allá de un límite por el cual esas manzanas se pudrieran. No podíamos dejar perecer lo que tomábamos del común, los peces, los animales que podíamos cazar, los frutos que podíamos recolectar, hasta que los humanos acordaron convencionalmente que se podían intercambiar bienes a partir de un elemento no perecedero que era el metal, y dieron este valor de intercambio que va a ser la primera función, la función del dinero. Todo esto previo, digamos, todo esto en el estado de naturaleza, previo a la conformación del estado político. Por tanto, luego el Estado debe respetar esa propiedad, debe respetar la libertad de esos individuos, debe respetar la vida, ¿no? Pero en definitiva, en ese estado de naturaleza, estado hipotético, hubieron individuos más industriosos, más abnegados, más trabajadores, que acumularon más, ¿no? Que trabajaron más y que luego acumularon más a través de la forma dineraria, a través del metálico, y hubieron quienes no lo hicieron, que eran pendencieros, que eran revoltosos, que eran haraganes, y ahí está el origen de la acumulación originaria y la división en clases, ¿no? Eso es lo que plantea el liberalismo, lo estoy resumiendo muy sencillamente, muy vulgarmente, si vale el término, y me disculpo justamente por eso, pero el argumento central tiene que ver con eso. Bueno, por supuesto que si uno lee a Carlos Marx o las teorías, digamos, desarrolladas luego por el marxismo,
nada de eso ocurrió, el proceso de acumulación originaria no fue para nada idílico, todo lo contrario, medió la violencia como instrumento fundamental en el proceso de disociación de los productores de los medios de producción. Los siervos tenían acceso a medios de producción, si bien no poseían la tierra, tenían sus propias herramientas, materias primas, podían, igual que los campesinos, usufructuar beneficios en tierras comunales, ¿no? Que esto creo que se me pasó decirlo cuando describí el tipo ideal del feudalismo. Bueno, ese proceso de disociación entre los medios, entre aquel que poseía medios de producción, y los productores, explica el proceso de acumulación originaria por la violencia, ¿no? La expropiación de las tierras, por ejemplo, de la iglesia, del campesinado, eso lo describe muy bien Marx en el capítulo 24, cuando habla de la Inglaterra a partir del siglo XVI, fundamentalmente, la expropiación violenta de tierras, tanto del campesinado como de la propia iglesia, ¿no? Que luego en el marco del protestantismo la iglesia católica va a ir perdiendo cada vez más poder, por supuesto. La expulsión de las masas campesinas, luego las leyes sanguinarias para que esos campesinos gradualmente, a lo largo de las generaciones, de las décadas, de los siglos, se disciplinen y conformen la fuerza de trabajo laboral que la industria requería, ¿no? Una industria que va a desplegarse desde el trabajo artesanal, desde los gremios feudales, pasando por el trabajo domiciliario, por el trabajo manufacturero hasta llegar a la industria y la gran industria. Todo ese proceso requirió del disciplinamiento de la fuerza de trabajo a través de leyes terroristas, así las define Carlos Marx, ¿no? Que tienen que ver con la persecución de la mendicidad, del vagabundeo. Aquellos que habían sido expulsados luego van a ser perseguidos, o sus hijos o sus nietos. Bueno, las torturas directamente, las prisiones, cuando no la muerte, hizo que se discipline esa clase social que luego va a devenir en fuerza de trabajo industrial bajo las relaciones sociales capitalistas. Entonces las leyes sanguinarias, el arrendatario capitalista, que está en el origen de aquel arrendatario campesino, en muchos casos. Voy a compartir también un texto que se llama Y sin embargo se mueve, al cual también había hecho referencia en una de las clases, en donde justamente se habla de cómo se generó ese arrendatario capitalista que usufructúa un proceso inflacionario que tiene que ver con la llegada del metálico expropiado, saqueado, y digamos, y obtenido a partir de la esclavitud en las colonias americanas, por ejemplo en Zacatecas, en Guanajuato, en Potosí. Bueno, luego también el desarrollo del capital industrial y el rol del Estado, particularmente en Inglaterra, pero también en otros centros industriales. Marx analiza fundamentalmente el caso de Inglaterra, el rol del Estado en términos de el proteccionismo, en términos de las guerras comerciales que promueve, en términos de la deuda pública que genera a partir de modificar el régimen impositivo. Bueno, todas esas fueron formas, y sobre todo, por supuesto, el sistema colonial, el pillaje, el saqueo, fueron formas sumamente violentas, expropiatorias, que conformaron el proceso de la acumulación originaria del capital. Insisto, nada que ver con esa versión idílica de Locke y el liberalismo en relación a los individuos abnegados, industriosos, que en un estado de naturaleza prepolítico, hipotético, habían logrado acumular metálico a partir de su propia valía, de su propio trabajo y sin consentimiento previo en el estado prepolítico. Bueno, en este contexto se va a construir esta nueva base axiomática. La sociedad se va a alterar significativamente, se va a transformar significativamente en estos siglos a los cuales hacíamos referencia. Estuvimos hablando del inicio del siglo, de los siglos XV, XVI, y en el proceso que está desarrollando el profesor Marcelo Ferreira en términos de los derechos humanos y su sentido histórico, filosófico y luego jurídico-político. Bueno, ese es el contexto general en el cual se va a reconstruir la base axiomática y esas verdades autoevidentes que no requieren de ningún tipo de explicación porque estaban sustentadas en la autoridad tradicional o digamos, en una autoridad sobrenatural,
que sostenía estos tres órdenes en términos de la organización del mundo social y además en todo lo que ya explicó el profesor respecto a la mirada del mundo, el conocimiento astronómico, las teorías geocéntricas y demás, que no voy a ahondar porque ya las explica él en sus videos y en sus clases. Bueno, esas bases axiomáticas van a ser sustancialmente diferentes, van a estar puestas en cuestión, ¿no? Por el desarrollo del conocimiento y lo que va a ser la revolución científica. Ahora, partiendo de una razón deductiva, geométrica, se va a llegar a normas jurídicas positivas. El caso de John Locke lo vuelvo a tomar. Si el ser humano en estado de naturaleza tuvo la capacidad de preservar su vida, de ser libre y de obtener propiedad, luego, cuando para asegurar todo esto se confluya el estado político, se realice el pacto, se haga un contrato, ese estado y las leyes positivas deben respetar justamente esa instancia previa, ¿no? Hacemos el pacto, conformamos la sociedad, damos forma finalmente al estado para preservar la vida, la libertad, la felicidad, la salud y fundamentalmente la propiedad que habíamos logrado en el estado de naturaleza. Entonces, las leyes positivas deben respetar las formas de relación del estado de naturaleza. ¿No? No pudimos mantenernos en estado de naturaleza porque no todos los individuos son lo suficientemente racionales, porque están estos individuos revoltosos, pendencieros que quieren vivir del trabajo de los demás. Bueno, entonces hacemos el pacto, conformamos el Estado, pasamos al Estado político, pero el Estado político y sus leyes, sus normas jurídicas deben respetar estas formas de relación que nosotros ya manteníamos en el estado de naturaleza. Bien, y a partir de ahí va a ir evolucionando esa base axiomática, esas verdades evidentes que no requieren de explicación, autoevidentes, digamos, que no requieren explicación, y se va a terminar conformando en el desarrollo que está haciendo el profesor con extrema minuciosidad y de manera absolutamente clara, la nueva base axiomática siglos después que va a tener que ver con el paradigma de los derechos humanos, en donde se va a plantear que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos y dotados de conciencia y razón debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Esa es una base axiomática, eso no requiere mayor explicación, es una verdad autoevidente, aunque hoy en día, y por otra parte, en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo hice referencia al artículo 1, me estoy apurando para cerrar el video. Bueno, el planteo no solamente de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, el lema de la Revolución Francesa, porque en definitiva todos estos principios surgen de esa instancia que está desarrollando el profesor. Bueno, esos principios axiomáticos se complementan en el artículo 2 con el principio de la no discriminación, ¿no? Aunque hoy en día el avance de estas formas neofascistas pongan en tela de juicio esas bases axiomáticas a las cuales hacíamos referencia. Bueno, un poco ese es el complemento que quería hacer en relación a lo que desarrolla el profesor Marcelo Ferreira. Espero que sea un aporte. En definitiva, como decía al principio, es apenas algo auxiliar, complementario y puede llegar a ayudar a comprender el proceso histórico que estamos abordando y que explica por qué en determinado momento, en determinado lugar, surge finalmente el paradigma de los derechos humanos a partir del proceso histórico que venimos desarrollando conjuntamente. Comparto los materiales de Pico de la Mirándola, que es apenas un breve párrafo, y el artículo y sin embargo se mueve, a los cuales hice referencia. Bueno, espero que sea de utilidad y les dejo un saludo.